Muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y estoy dándote la bienvenida a este nuevo día de camino, el tercer día de camino recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al finalizar el capítulo 4, habíamos visto que todos los creyentes tenían un solo sentir y un solo pensar, en palabras de Lucas. Y tan plena era esa unidad que hasta los bienes materiales los compartían. Dentro del grupo, los que tenían más daban sus recursos para que se distribuyera entre los que tenían menos. Y estos primeros cristianos compartían sus bienes libremente, por amor. Nadie era obligado a compartir. Pero en el comienzo del capítulo 5 vemos como dos personas, un matrimonio, Ananías y Zafira, no tenían ese mismo sentido de unidad y de amor. Vieron lo que ocurría a su alrededor, escuchaban el aprecio, los elogios que personas como Bernabé recibían al vender su campo y dejar el dinero a los pies de los apóstoles, como vimos al final del capítulo anterior, y ellos también querían ser elogiados y apreciados, pero no estaban dispuestos a compartir sin reservas. Ananías vendió su casa y se presentó con el producto de la venta de su propiedad, simulando que lo entregaba todo para la comunidad, pero quedándose con una parte. El resultado, como sabemos, fue que murió al instante. Cuando apareció la esposa de Ananías, Zafira, Pedro la confrontó con la mentira de ambos y también murió. Algo me dice que ese día no hizo falta que Pedro predicara sobre los efectos negativos de la mentira, ¿no? Bueno, más allá de esto, este es un pasaje que es difícil de explicar, porque la pena parece demasiado dura, al menos a mí me parece muy dura. Después de todo, habían dado a la iglesia, y como el dinero era de ellos, podían habérselo quedado. Hasta Pedro reconoció eso. Entonces podríamos preguntarnos por qué fueron castigados tan severamente. Bueno, porque su pecado no fue quedarse con parte del dinero. Su pecado fue hacerlo y mentir. Como Pedro le dijo a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Estaban afirmando tener un nivel de compromiso que no tenían. El problema no era quedarse con el dinero. El problema era la hipocresía, lo que ellos querían aparentar que eran y en realidad no eran. Y creo que acá tenemos que prestar mucha atención porque tenemos una muy seria advertencia del Señor para que no caigamos en la hipocresía. Él nos ama, nos acepta como somos, respeta nuestros tiempos, nuestros límites, nuestra debilidad. No tenemos por qué querer aparentar ser algo que no somos. Al seguir leyendo el capítulo 5, descubrimos que el ministerio de la iglesia a través de los apóstoles se estaba volviendo muy conocido en Jerusalén y en las áreas vecinas, y las multitudes se enfocaban en el aspecto más espectacular de este ministerio, que era la sanidad. Porque las personas de todas las épocas, tanto ayer como hoy, buscan afanosamente la curación de sus dolencias. El dolor físico, el sufrimiento interior, las desilusiones afectivas complican la vida y muchas veces la arruinan. Y la fe es clave para curarse. Muchos milagros en los evangelios y también en el libro de los Hechos se producen por contacto físico. Y para eso hay que salir del encierro, hay que ir a las plazas, a los caminos, y sin un reconocimiento real de la propia enfermedad, no hay curación posible. Por eso no sirve esconderse, hay que tomar conciencia de la propia situación y buscar ponerle remedio, buscar a quien pueda curarnos. Pedro reconoce que cura en nombre de Jesús y ocurre aquí algo muy llamativo porque no solo cura cuando toca al enfermo, sino que también cura, dice este texto, con su sombra. Durante mucho tiempo al leer este pasaje yo interpretaba que el Señor le permitía a Pedro curar con su sombra para que de algún modo no se enterara del bien que hacía, para que no se envaneciera, para que no cayera en el orgullo
y pensaba, bueno, qué linda manera, ¿no? Hacer el bien y no enterarse. Pero la verdad es que mientras preparaba estos audios, comencé a pensar que tal vez haya otra interpretación posible, y es la siguiente: que Pedro sanaba con su sombra, con sus límites, con sus heridas. La gente buscaba un hombre de Dios que no era perfecto, pero era un hombre que sin duda amaba a Jesús y que había dejado todo para seguirlo. A lo largo de mi vida escuché muchas veces decir en la comunidad parroquial: qué maravilloso que es el nuevo párroco, qué unción tiene para predicar, qué hombre de Dios, hasta que lo veíamos fallar, perder la paciencia o equivocarse, y entonces de un día para el otro dejaba de ser todo aquello que decíamos. O también escuché: pero qué espiritual que es el hermano fulanito, estuve en su casa, su familia es maravillosa, los hijos son obedientes, el perro no dice wow, dice amén. Hasta que lo conocemos y nos damos cuenta que es como nosotros. ¿Saben una cosa? No necesitamos ser perfectos para curar heridas, para tender una mano, para prestar nuestra escucha, para aliviar un corazón. Tú y yo también podemos sanar con nuestra sombra, porque en definitiva sabemos que no era la sombra de Pedro la que sanaba. Pedro era cubierto por la sombra del Espíritu Santo, y era esa presencia la que producía los milagros. Es la presencia real del Espíritu Santo la que puede manifestarse a nuestro alrededor. Cuando nos ocupamos solo de nosotros mismos, restringimos el poder del Espíritu, y los ríos de agua viva, en lugar de correr desde nuestro interior hacia afuera, se convierten en aguas estancadas que no dan vida, con feo olor. El Espíritu Santo se libera por medio de la fe y de la compasión, que nunca son egoístas. Por eso, volviendo al relato de los Hechos, vemos cómo este mensaje de perdón y de vida nueva era imparable. La valentía de los apóstoles había generado mucha popularidad entre la gente del pueblo, pero también, como siempre, muchos celos en los representantes de la religión oficial, que se sintieron amenazados por los seguidores de Jesús y decidieron utilizar la táctica de la intimidación para silenciarlos. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados por primera vez en el capítulo 4, se les ordenó que dejaran de hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Esa vez contestaron: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Como se negaron a obedecer la orden de guardar silencio, fueron arrestados de nuevo y llevados a la cárcel. Y esta vez, sin embargo, no se quedaron mucho tiempo tras las rejas, porque a medianoche un ángel del Señor los liberó. Al día siguiente, cuando los líderes judíos descubrieron que los prisioneros habían sido liberados, una vez más ordenaron que los llevaran ante ellos. Y allí, ante el Sanedrín, Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y allí entró en escena Gamaliel, un rabino que era muy respetado entonces y que incluso fue maestro de Saulo de Tarso. Y Gamaliel dijo algo muy especial. Les dijo a los sumos sacerdotes: tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Y luego hizo una reseña de algunos levantamientos que hubo antes. Él habla de un tal Teudas, luego de un tal Judas, movimientos que se habían levantado pero que con el tiempo desaparecieron. Y entonces le dijo: desentiéndanse de estos hombres, porque si este movimiento es humano, se va a dispersar, pero si es de Dios, no van a poder contra ellos, no sea cosa que estén luchando contra Dios. Y Gamaliel también nos da una clave, porque les dijo: tengan cuidado, si esa idea es obra de los hombres, se destruirá por sí sola, pero si viene de Dios, no podrán destruirla, hagan lo que hagan. Y quiero que por un minuto pienses que lo mismo corre para tu llamado, para tu carisma, para tu don. Si Dios te lo regaló,
nada ni nadie podrá impedir que lo pongas al servicio de los demás. Bueno, en realidad hay una persona que puede detenerlo, y sos vos. El mensaje de Gamaliel nos habla de la importancia de la permanencia. Cuando algo nace de Dios, permanece. Y si Dios puso un sueño en tu corazón, aunque ya haya pasado el tiempo y todavía no se haya concretado, podés confiar en que Él va a completar su obra en ti. Seguí creyendo, seguí confiando. El versículo 40 nos dice que azotaron a los apóstoles y otra vez les ordenaron que se callaran. A pesar de los azotes, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causas del nombre del Señor. El capítulo 6 comienza con el nombramiento de los primeros diáconos. Cuando la iglesia primitiva en Jerusalén fue creciendo, los problemas de organización naturalmente también crecieron. Ninguna organización o institución puede pasar de ser un puñado de personas a miles de miembros sin experimentar alguna dificultad, ¿verdad? Leemos que en la primera comunidad los bienes económicos de los miembros iban a un fondo común y el dinero se distribuía según la necesidad de cada uno. Conforme creció la comunidad, este sistema se volvió complicado y los apóstoles sin duda tenían dificultades para estar al día con el trabajo diario de la distribución, además de sus tareas de predicar, enseñar y dirigir al grupo, y además que a cada rato los estaban arrestando y metiendo en la cárcel. Por eso, aunque la comunidad hasta ahora se componía enteramente de judíos, había dos grupos diferentes. Un grupo era el de los judíos de habla aramea, es decir, los que habían vivido en Israel toda su vida. Y el otro grupo eran los judíos griegos, que algunos de ellos seguramente habían viajado a Jerusalén a celebrar Pentecostés, habían escuchado a Pedro predicar, se habían convertido al cristianismo y se habían quedado en Jerusalén para ser parte de la comunidad cristiana. Estos judíos griegos, entre comillas, empezaron a sentir que la distribución de los bienes, especialmente la comida, no estaba siendo equitativa con los judíos de habla aramea. Cuando se quejaron con los apóstoles, estos reconocieron que la situación era difícil como para poder manejarla solos y se dieron cuenta que si continuaban con su ministerio de predicar y enseñar, el ministerio de la administración tendrían que dárselo a alguien más. Sin duda aquí Lucas estaba usando la situación de la distribución de la comida como un ejemplo para todo el problema administrativo en la comunidad. Los apóstoles entonces decidieron tener un segundo nivel de liderazgo, los diáconos. Estos hombres tenían que ser llenos del espíritu y de sabiduría y se eligieron a 7 hombres como diáconos. Esto es lo que podemos aprender de los apóstoles mientras formaban la primera comunidad. Ellos habían comenzado algo completamente nuevo, no tenían un manual para seguir instrucciones, los desacuerdos iban a aparecer. Y ellos eligieron trabajar juntos para vencer esas dificultades. Y nosotros también podemos hacer lo mismo para vencer las dificultades y los desacuerdos que surgen en nuestras comunidades. Cuando Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener problemas, también nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días para ayudarnos a vencer los problemas. Porque la vida no se mide por los problemas que tenemos, sino por la manera en que reaccionamos a esos problemas. Pero volvamos al texto. Esteban, uno de los diáconos, era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, que hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Como sucedió con los apóstoles, este tipo de ministerio pronto atrajo la atención de los líderes judíos. El Sanedrín llamó a Esteban y lo acusó falsamente de hablar contra el templo y la ley. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo audio al abordar el capítulo 7 del libro. La tarea que tendremos hoy será leer los capítulos 5 y 6 del libro de los Hechos y escribir en nuestro cuaderno el versículo clave, que es 5:15, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, aunque sea su sombra, cubriese alguno de ellos.
Y también te invito a que escribas todos los versículos que te llamen la atención de estos 2 capítulos. Y ahora sí, nos vamos a despedir orando, pidiéndole al Señor que podamos ser instrumentos de paz en nuestras comunidades. Señor, enséñanos a plantar semillas de amor y de armonía a nuestro alrededor. Ayúdanos a vencer las dificultades, no culpando siempre a los demás, sino sabiendo que contamos contigo para superar cualquier diferencia. Por eso ayúdanos a superar cualquier diferencia, obstáculo que aparezca entre nosotros de una manera amorosa, armoniosa, para que aquellos que no creen se sientan atraídos a tu iglesia simplemente por el amor que compartimos. Y queremos pedirte que podamos ser como Esteban, llenos de gracia y de poder en el anuncio de la palabra, para que muchos te conozcan a vos, fuente de vida, fuente de amor. Algunos son felices con lo poco que tienen y otros no se conforman ni con medio país. Hay quienes dejan todo solo por un sueño y hay otros que no sueñan y nada dejarán. Algunos viven como si la vida fuera una cacería y otros que la disfrutan como un regalo de Dios para amar, para amar, para amar, para amar, para amar, para amar. Hay quienes son felices repartiendo sonrisas y hay otros que no saben ni reír ni repartir. Algunos se quejan de cuanto acontece, mientras otros agradecen tan solo por vivir. Hay quienes viven siempre calculando cómo no tener problemas y otros transforman sus penas en una oportunidad para amar, para amar, para amar, para amar, para amar. Los unos y los otros parecen tan distintos, pero aunque no son lo mismo, tienen mucho en común. En cada pecho vive la presencia infinita de aquel que nos habita, y aunque nos cueste entender, Hay quienes viven siempre escapando del amor que los ama y otros cada mañana eligen vivir para amar.